Buenos días a todos. Qué bendición estar compartiendo en este lugar. Hermosas canciones, la comunión. Y seguramente hoy el Señor nos regaló un día hermoso. Seguramente pasaremos un hermoso día. Y hoy es mi último encuentro con ustedes. Hay una mezcla de tristeza, alegría por todo lo que compartimos, pero también la separación siempre es algo que nos conmueve. Así que estamos contentos de haberlos conocido y llevar hermanos amados en el corazón, nuevos hermanos que conocemos y que podemos estar orando por ustedes. Particularmente oraremos por la iglesia para que el Señor siga obrando en sus corazones, al igual que en nosotros, y sigamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Así que van a estar repartiendo algunos papeles para poder hacer preguntas, así que con libertad, hermanos, estamos para servirles. Nos quedaremos después un ratito más para poder contestar estas preguntas. En este último sermón va a ser algo diferente que lo que estuvimos la manera en la que venimos exponiendo, abocados en un solo texto. Vamos a hacer algo más panorámico. Pero el punto es esto: estuvimos con el tema de ser un siervo de Dios y estuvimos viendo que si deseamos ser siervos de Dios necesitamos ser conocidos como siervos fieles. La fidelidad es una característica fundamental y estuvimos ahí estudiando 1 Corintios capítulo 3, capítulo 4. Y luego estuvimos viendo en nuestro segundo encuentro que ser un siervo de Dios requiere que estemos apasionados por Cristo, por conocerle a Él. En esta mañana vamos a considerar que un siervo de Cristo debe estar identificado absolutamente, comprometidamente, por la palabra de Dios. Debe ser conformado por la palabra de Dios. Si realmente amás a Dios y deseas ser un siervo útil en sus manos, debe ser un hombre, una mujer, un joven, una jovencita marcado, formado por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la fuente de todo lo que eres, de todo lo que llegues a ser. La palabra de Dios debe estar marcando, formando, conformando tu vida. Me asombra ver esto en hombres y mujeres a lo largo de la historia, cómo han sido dejado una marca en la historia de la iglesia por su compromiso con Dios y la palabra de Dios. Cuando pienso, por ejemplo, en Jonathan Edwards. Jonathan Edwards se convirtió siendo un jovencito y teniendo entre 17 y 18 años de edad. Algunos de ustedes tienen esa edad, algunos de nosotros ya la pasamos hace rato. Teniendo 17 y 18 años de edad, él escribió 70 resoluciones en su vida. 70 resoluciones para ser fiel al Señor. Entre esas resoluciones, él escribió una que es de las más destacadas. Dice así: en el supuesto de que no hubiera, que solamente hubiera un individuo en el mundo al mismo tiempo, que fuera un cristiano apropiadamente cristiano, verdadero cristiano, en todo aspecto, ya sea en el temple correcto, teniendo el cristianismo siempre brillando con su verdadera brillantez y siendo excelente y amable, desde cualquier punto de vista y carácter, resuelvo actuar de tal manera de que solamente si hubiera un solo hombre, yo sea ese hombre. Wow, 17, 18 años. Escribiendo que su compromiso con Dios iba a ser tan grande de que solamente si hubiese un cristiano comprometido con Dios y con su palabra, sería él. ¿Qué es lo que hace que un jovencito de 17, 18 años tome esa convicción? Su conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Conformarse a la palabra de Dios. Para entender un poquito más la mente de Jonathan Edwards, con 20 años de edad escribió lo siguiente: en la mañana he estado delante de Dios y me he dado cuenta de que todo cuanto tengo y que soy es gracias a Él. De tal manera que yo no soy en ningún aspecto mío mismo. Yo no puedo pretender ningún derecho de esta comprensión, esta voluntad, este afecto que está en mí. En su devocional personal, con 20 años de edad, él dice: estoy entendiendo por medio de las Escrituras que no soy dueño de mí mismo. Dios es mi dueño y así voy a vivir. Bueno, Jonathan Edwards fue un gran influyente, el máximo influyente en la historia del gran avivamiento en Estados Unidos. Sus escritos hoy siguen influenciando nuestras vidas. ¿Qué decir de Jim Elliot? Nos asombramos del ministerio de Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero que conoció a Cristo siendo jovencito. Él iba a continuar una carrera de abogacía, pero el Señor lo llamó al ministerio. Él había resuelto ser soltero, pero se encontró con Elizabeth Elliot y se casaron. Pero se casaron ya en el ministerio.
y él fue a predicar el evangelio a diferentes lugares donde el evangelio no había llegado, hasta llegar a una tribu, los Aucas, donde en su primer encuentro o en su segundo encuentro son asesinados. Y nos quedamos con esta historia de un jovencito de 29 años de edad que dio su vida por Cristo. Asombroso. Hay imágenes, ustedes también tienen el libro, Portales de Esplendor, donde tenemos toda su biografía. Hay imágenes reales de cómo se ven los cuerpos flotando y las lanzas atravesadas en sus cuerpos. Salieron en los diarios, una historia muy conocida. Lo que no se conoce tanto es qué lo llevó a este jovencito a dar su vida por Cristo. Bueno, este hombre tiene un compromiso tremendo con la palabra de Dios. Demasiado serio con la palabra de Dios. A los 25 años de edad salió a la obra misionera. Él es el que dijo, no es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Hizo un negocio excelente en su vida. Invertir todo lo que es y tenía en las manos del Señor. Y él dijo así, buscando en la palabra de Dios, en su devocional personal, escribió. Escuchen, esto escribió en su devocional personal. Tenía sus libros y en eso encontramos, en sus notas encontramos todo lo que él ha escrito. Y él dice lo siguiente, en uno de sus devocionales, siendo un jovencito, decía lo siguiente: no busco una vida larga, sino una vida plena como la de ti, Señor Jesús. Necesitamos más jóvenes así, ¿verdad? Pero también más hombres y mujeres adultos así. Involucrados en su vida personal, familiar, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como abuelos, que estén comprometidos con dejar una marca en la vida de la siguiente generación, formada no por mi impronta, sino por la impronta de la palabra de Dios. Mi anhelo más grande como padre no es que mis hijos se parezcan a mí, yo creo que se parezcan a Cristo. Y entonces tengo que apuntarles al Cristo de la Biblia. Jim Elliot también escribió, ningún sacrificio que hagamos por Dios es más grande que el sacrificio que Él hizo por mí. Y todo esto fue en su tiempo de devocional personal. ¿Qué decir de Susana Wesley? Susana Wesley tuvo 20 hijos. 11 de ellos murieron a temprana edad. Ella era muy meticulosa. Bueno, su hijo, Juan Wesley, fundó lo que sería el movimiento de la iglesia metodista. Lo que muchos no saben es que la iglesia metodista sale del metodismo, es por la forma en que ella criaba a sus hijos. Era muy metódica. Ella tenía un día para cada niño para dedicarle en amor, pero dedicarle la instrucción del Señor. Ella les insistía una y otra vez a sus hijos que dieran su vida a Cristo. Era una mujer que entre tantas ocupaciones, imagínense, 20 hijos, entre tantas ocupaciones, su esposo absolutamente metido en el ministerio, incendios de por medio, muerte de por medio, enfermedad de por medio, ni un solo día de su vida dejó de lado la palabra de Dios. Para ella era una prioridad. Ella sabía que buscar la palabra de Dios era lo que iba a ser el éxito como madre. Compromiso con la palabra de Dios. Necesitamos compromiso con la palabra de Dios. Por eso lo que estamos queriendo ver en esta mañana es la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida si queremos ser siervos fieles. Hermanos, solamente con estos ejemplos, y podríamos hablar más y más y más y más ejemplos de la importancia de la palabra de Dios para hacernos hombres fieles, mujeres fieles, que marquen la diferencia. Pero lo que es cierto, de manera general, es que ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia algo que es absolutamente evidente. Cada vez que una iglesia, una nación o incluso una persona particular ha tomado en serio la palabra de Dios, el resultado siempre fue avivamiento. Avivamiento. Un fuego se enciende en el corazón de un joven, de una jovencita, de un matrimonio, de una familia que empieza a decir, vamos a tomar en serio la palabra de Dios. No vamos a repetir lo que ya sabemos, no vamos a hablar de chicles evangélicos, no, vamos a tomar en serio la palabra de Dios y vamos a parecernos lo más posible a lo que la palabra de Dios dice. Cada vez que alguien ha dicho eso, con total convicción y apuntando con todas sus fuerzas a esta realidad, ha resultado en avivamiento. Déjeme explicar lo que es avivamiento, porque la palabra avivamiento se ha desvirtuado demasiado. Cuando digo avivamiento no estoy hablando de nuevas revelaciones. Cuando digo avivamiento no estoy hablando de señales milagrosas, ni de sanidades extraordinarias,
Cuando digo avivamiento estoy hablando de cambios, transformación desde el interior, vida espiritual, vida genuina. Todo esto ha venido siempre por la palabra de Dios, por tomar en serio la palabra de Dios. Como les dije, soy cristiano desde pequeño, nací en un hogar cristiano, el Señor me salvó siendo un niño. Y siempre amé al Señor, siempre deseo servirle, pero el Señor me ha quebrantado con estas verdades, una y otra vez. Y cada vez que retomo a enseñanzas de la importancia de la palabra de Dios en mi vida, el Señor me vuelve a quebrantar. Aún necesitas tomar más en serio la palabra de Dios, Juan Manuel. Aún debe ser más real en tu vida y en tu familia. Tomar en serio la palabra de Dios. Mientras que por otro lado, cuando una iglesia, una denominación, una familia o un cristiano en particular se aleja de la palabra de Dios, busca sustitutos a la palabra de Dios, no profundiza en la palabra de Dios, comienza a acostumbrarse con los chicles, los clichés, perdón, no los chicles, los clichés evangélicos, entonces comienza el declive espiritual. Cuando no tomamos en serio la palabra de Dios, comienza el declive espiritual. Iglesias, incluso denominaciones enteras, han desaparecido por menospreciar la palabra de Dios. Esto es una realidad que nos muestra la historia. Y pese a esta realidad que miramos atrás y decimos, wow, cada vez que alguien tomó en serio la palabra de Dios, produjo avivamiento. Familias se han encendido con un fuego tan fuerte que incendiaron todo a su alrededor con pasión por Dios, con avivamiento genuino. Y decimos, wow, eso es una realidad, eso es precioso, eso es lo que queremos. Y por otro lado vemos que cada vez que no se ha tomado en serio la palabra de Dios, ha habido frialdad espiritual, alejamiento. A pesar de esa realidad que vemos, lamentablemente, la tendencia de muchas iglesias, de las naciones, de cristianos individuales, es alejarse de la palabra de Dios. Por una u otra razón. Requiere trabajo, requiere inversión, requiere sacrificio, requiere quebrantamiento. Queremos avivamiento, queremos que la gente venga a la iglesia, queremos avivamiento, pero ¿qué tal si viene mejor por la música? ¿Por qué no hacemos una música más atractiva? ¿Por qué no traemos música que atraiga, de buena calidad, y que la gente venga por la música? Queremos avivamiento, que la iglesia empiece a crecer por buenas canciones. Bueno, la música tiene su lugar en la Escritura, pero nunca el avivamiento va a venir por la música. Queremos avivamiento, pero que venga por un nuevo liderazgo. Necesitamos líderes jóvenes, necesitamos gente con nueva visión, con nuevas fuerzas y que traiga un nuevo movimiento en la iglesia. No, el Señor levanta líderes en la iglesia, dice la palabra de Dios. Él establece, según su voluntad, a los pastores, al liderazgo en la iglesia, a quienes van a enseñar la palabra de Dios. No es el nuevo liderazgo el que va a traer avivamiento. Queremos avivamiento, pero que venga por una nueva revelación. Entonces venimos alejándonos una y otra vez de la palabra de Dios. Mirá, este movimiento de psicología cristiana funciona muy bien. Esto y aquello y esto y lo otro. Queremos avivamiento, pero que venga por medio de experiencias emocionales. Necesitamos sermones que nos hagan llorar, que nos conmuevan. Bueno, las lágrimas son impactantes en el momento, pero no perseveran, no prevalecen en la casa, en el hogar. Lamentablemente sabemos que la Biblia es palabra de Dios, afirmamos que tiene poder para transformar vidas, pero en el mejor de los casos la descuidamos, ¿verdad? Y en el peor de los casos la menospreciamos, decimos, bueno, pero no es tanto. Valorar la palabra de Dios es estar dispuesto a renunciar a lo que sea necesario por conocer la verdad y ajustar mi vida a esa verdad. Escuche lo siguiente, hermano. Valorar la palabra de Dios es estar dispuesto a renunciar lo que tengo que renunciar, a pagar el costo que tenga que pagar para conocer lo que está aquí y vivir en consecuencia. Es lo que decíamos ayer, como si a plata la buscares, así como a oro. Hace un tiempo escuché un sermón de hace bastantes años, que fue revelador para mí. Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. ¿Dónde está esa verdad para comprar? Esa es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que transforma. Pero cuando la tengas, no la vendas. Pero ¿quién va a vender aquello que fue a comprar y a buscar? ¿Por qué lo venderías? Es que es la tendencia de todos nosotros.
Tenemos la palabra de Dios y la damos por sentado, que tenemos la verdad. Y en eso, en la vida cotidiana, la vendemos. La vendemos. Nuestros hijos están en problemas, no saben cómo lidiar con eso. Amor, ¿qué podemos hacer? Y tenemos que hacer aquello. No. Vamos a preguntarle al Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el principio bíblico que se aplica aquí? ¿Qué decisiones que tenemos que tomar? Tristemente se ha confundido en algunos lugares una mentira que viene del mismo infierno, por la mala interpretación de un texto de 2 Corintios 3:6 que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Has escuchado eso, verdad? Bueno, está en la Biblia. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Haciendo alusión a este texto, dice, bueno, pará. La palabra de Dios es importante, pero esto de estudiar mucho, muy profundo, no es para todos. Algunos nos enloquece. Algunos la letra te mata. Lo que necesitamos es más del espíritu, más esta música que nos levante, más emociones que nos levanten. Incluso cuando nos atamos mucho a lo que es la letra, al texto, al griego, a lo que significa, el significado original del texto, la intención original del texto, cuando deberías con todas estas cosas, te metes muy profundo, entonces esto mata, es como que no produce vida. Bueno, eso es una muy mala explicación del texto. Cuando dice la letra mata, no está hablando de la Biblia, está hablando de la ley de Dios. Y no está diciendo ni siquiera que es mala, al contrario, está diciendo que la ley es buena, es santa, es perfecta, pero mata, deja a todo el mundo culpable ante el estándar justo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios, que usa la palabra de Dios para revelar la verdad, vivifica los corazones, trae vida espiritual por medio del Evangelio. Entonces ese concepto de que no necesito estudiar demasiado la palabra de Dios, más vale meditar un poquito y después dejar que el Espíritu Santo me guíe, no es apropiado guiarse de esa manera. No es lo que la palabra de Dios dice. Por el contrario, al contrario de que la Biblia mata, la letra mata, la palabra de Dios es la clave en la vida de todo aquel que quiere agradar a Dios. Y esto es una realidad que va desde Génesis y atraviesa toda la Escritura. Mira, hermano, déjeme hacer esto bien personal. Si usted realmente ama a Dios, y yo realmente amo a Dios, siempre que predico primero es para mí. Por eso me mencionó. No estoy acá diciendo, oh, por favor, hagan algo que yo ya hice. No, estoy quebrantado y aplastado por la verdad de la palabra de Dios. Dios reveló desde el Génesis y hasta el Apocalipsis la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente para producir vida espiritual, verdadera transformación. La evidencia de una obra de Dios real en nuestras vidas se va a ver en proporción del lugar que la Biblia tiene en tu propia vida personal, en tu vida. Bueno, yo los quiero invitar a hacer algo diferente en esta mañana y vamos a hacer un panorama de lo que dice la Biblia acerca de sí misma y la importancia que le da la Biblia a la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Y comenzamos desde Génesis. ¿Qué encontramos en las primeras páginas de Génesis? Bueno, la palabra nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Señor comienza a contar, la palabra de Dios nos empieza a mostrar cómo Dios creó todo lo que hizo. ¿Y cómo es que Dios creó todo lo que hizo? Usted está al principio de la Biblia, usted está leyendo Génesis y usted se encuentra con algo absolutamente importante. Dice, Dios habló y fue hecho. ¿Qué nos está mostrando esto que Dios habló y fue hecho? ¿Cuál es el principio detrás de esta realidad de que Dios hizo todo con el poder de su palabra? Es que la palabra de Dios es poderosa. Cuando Dios habla, suceden cosas. Cuando Dios habló, el universo se expandió. La luna, las galaxias, los planetas fueron formados. Las estrellas fueron formados. El sol fue formado. Nuestro planeta fue formado. Asombroso. De repente estaba todo vacío. Dios habló y todo fue lleno con el poder de su palabra. Entonces vemos desde la primera página de Génesis que Dios habla y cuando Dios habla tiene poder. Entonces cuando yo leo la palabra de Dios y entiendo el significado de lo que el texto está diciendo, Dios está hablando, Dios habla. Y no podemos decir, uy, qué lindo, como decía nuestro hermano al que nos presidía, qué lindo el mensaje de hoy y que no suceda nada. Eso no es posible. Cuando Dios habla, cosas suceden. Dios obra cuando habla, porque su palabra tiene poder. Ahora, es interesante que lo siguiente que vemos acerca de la palabra de Dios es que cuando viene la caída del ser humano, y esto es asombroso en las Escrituras, porque todo es hermoso, todo es perfecto, vio Dios que era bueno, y vemos un cuadro que se va pintando. Al principio es un lienzo gris,
Estaba toda la tierra desordenada y vacía, y de repente empieza a tomar todo color y sonido. Colores, plantas de todo tipo, animales de todo tipo, peces, animales terrestres, aves en los cielos, todo tipo de vegetación, todo tipo de paisajes se empiezan a formar por el poder de la palabra de Dios. Y Dios pone en el centro de la creación al hombre y a la mujer y los pone en el huerto del Edén. Y todo es hermoso. De hecho, la última escena antes de la caída es, ambos estaban desnudos y sin vergüenza el uno del otro. Esto habla de intimidad, obviamente, intimidad física, pero también intimidad del corazón. No hay nada que ocultarnos. Somos transparentes, tal cual somos. Estamos en paz, solo conocemos el bien. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Capítulo 3, la caída. Es como si alguien toma ese lienzo tan hermoso, ese cuadro perfecto hecho por un artista, toma tinta china negra, lo mancha, lo arruina. Eso ocurrió con la caída. ¿Y cómo ocurrió la caída? Déjeme mostrarles. ¿Qué es lo que ocurrió en la caída? ¿Saben cuál fue la estrategia de Satanás? Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Eso es cuestionar la palabra de Dios. La estrategia de la caída del hombre, lo que trajo el pecado a todos los seres humanos, fue el cuestionamiento de Satanás. La estrategia de Satanás fue cuestionar la palabra de Dios. Y esa estrategia no ha cambiado. Aún sigue susurrando a los oídos de todos nosotros con que Dios ha dicho, no es tan así. No es tan así. La caída ocurrió a causa de que ni Adán como líder, ni Eva se aferraron a la palabra de Dios cuando debían abrazar la palabra de Dios. Los errores en nuestras vidas ocurren cuando elegimos, en vez de abrazar la palabra de Dios, escuchar esa voz que dice, ¿con que Dios ha dicho? Cuando no soy el esposo que debo ser, es porque no estoy abrazando la palabra de Dios y siendo conformado por la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre. Ahí está la clave del éxito como siervo de Dios. La siguiente escena, después de haber escuchado esta duda de la palabra de Dios, es que el hombre se llenó de temor de Dios por haber desobedecido su palabra. Mírese a usted mismo, ¿no? Yo me estoy mirando a mí mismo. ¿Cómo es que escucho y tengo presente en mi vida la palabra de Dios? El tiempo transcurre en la historia bíblica y hay una nación que Dios escoge a través de Abraham. Esta nación también es dura de servir para escuchar la voz de Dios. Una y otra vez se contradicen y el Señor los manda 40 años en el desierto. Una generación se destruye porque no confían en tener una tierra prometida, que Dios les había prometido. Dudaron de la palabra de Dios y perdieron la bendición. Pero hay una nueva generación que entra por mano de Josué y va a entrar a la generación y el Señor les advierte, ustedes tienen que ser una generación diferente. Sus padres dudaron de mí, dudaron de mi palabra, ustedes no pueden ser iguales. Ustedes tienen que tomar en serio la palabra de Dios. Y entonces en Josué 1:8 el Señor le habla, o Dios a través de Moisés le habla a Josué y le dice, nunca se apartará, ¿qué cosa? De tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? Sino que en la ley de Jehová meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Este era el compromiso que la nueva generación debería tomar en serio la palabra de Dios. Ellos dijeron, prometemos obedecer a Dios, pero el extraviarse de la palabra de Dios es un pecado habitual. Y yo veo estas cosas en la palabra de Dios y tengo que examinarme a mí mismo, hermano. No puedo dar por sentado de que yo, no, sí, es un desastre, el pueblo de Israel es un desastre, pero yo sí tomo en serio la palabra de Dios. No, es para que tomemos ejemplo, hermanos. Para que examinemos nuestra propia vida. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida? ¿Cuán en serio tomo la palabra de Dios? ¿Cuán importante es la palabra de Dios para marcar el rumbo de mi vida? Entonces, como el pecado es habitual, el hecho de extraviarse la palabra de Dios, cuando llegamos, y avanza el tiempo en la historia bíblica, llegamos al libro de los jueces, el escenario es catastrófico. El alejarse de la palabra de Dios produce resultados. Y esto no solamente lo vemos en la historia, en la historia bíblica, en el libro de los jueces, sino lo vemos en la historia de la iglesia también. Cómo nos hemos extraviado cuando vemos el evangelicalismo en general. ¿Cómo nos hemos extraviado tanto? ¿Cómo se diluyó tanto el evangelio? ¿Cómo se ha llevado a prácticas tan aberrantes? Es por no tomar en serio la palabra de Dios. No tomar en serio la palabra de Dios. Cuando llegó el tiempo de los jueces,
la gran descripción de este pueblo es cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno vivía su religión como le parecía. Cada uno tomaba sus decisiones como le parecía. En vez de ser guiado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Ahora, cuando llega el tiempo de los reyes, todo gran avivamiento, luego de los jueces vienen los reyes, en esta historia de revelación bíblica, vienen los reyes, ya no son liderados por caudillos que lideraban al pueblo y les liberaban de sus opresores. Ellos dijeron, queremos reyes como las demás naciones. Llega el tiempo de los reyes, viene el rey Saúl, luego viene el rey David, un rey conforme al corazón de Dios. Todos los reyes van a ser medidos conforme a este rey. Pero el pueblo de Israel también, nuevamente, la tendencia era siempre a desviarse de la palabra de Dios e inclinarse a la idolatría. Calvino dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Juan, en 1 Juan, termina diciendo, guardaos de los ídolos. Tremendo, tremendo. Esto es una realidad que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero de repente, cuando usted está leyendo Primera Reyes, Segunda Reyes, Crónicas, usted encuentra de que hay de repente luces de esperanza, ¿verdad? Hay reyes que son medidos y han hecho lo bueno como su padre David. No nos da esperanza cuando leemos eso. Pero este rey hizo conforme al rey David. Pero este rey tuvo temor de Dios. Hizo lo bueno y lo recto delante de Dios, así dice. Bueno, un ejemplo de eso fue Josías. Josías fue un rey que trajo un avivamiento al pueblo de Israel. Pero déjenme mostrarles, por favor, hermanos, porque estamos viendo la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Quiero simplemente estar martillando sobre el mismo martillo. La Biblia es importante para tu vida. La vida es importante para traer un avivamiento en tu vida. La vida es importante para tu futuro. La vida es importante para tu presente. La vida es importante para corregir tus errores. Una y otra vez estoy martillando sobre lo mismo. No estoy trayendo diferentes conceptos. Solamente es un concepto. La importancia de la palabra de Dios en la vida personal. ¿Y cómo es que Josué trajo avivamiento? Bueno, dice en 2 Crónicas, capítulo 34, que él cuando comenzó a reinar, yo se los leo, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Bien, eso es una muy buena decisión. Josías, eso deberías haber hecho. Mientras el pueblo se está dispersando por todos lados, Josías descubre que debía buscar al Dios de su padre. Pero ¿sabe qué ocurrió? Cuando usted busca a Dios de todo corazón, usted no se encuentra con emociones, no se encuentra con experiencias extraordinarias, usted se encuentra con la palabra de Dios. Eso es lo que pasó a Josías. Cuando buscas a Dios te encuentras con su revelación, su palabra, la ley de Dios. Entonces, en el gobierno de Josías, el gran avivamiento surge porque encuentran la ley de Dios. Increíble, increíble esto. ¿Saben dónde se había perdido la ley de Dios? El pueblo de Israel había perdido la palabra de Dios, había perdido la revelación de Dios, había perdido la ley de Dios. ¿Dónde estaba? En el templo. Esto es un chiste, esto es un colmo. La palabra de Dios se había perdido en el templo. Dice que un sacerdote, el sacerdote Hilcías, y el escriba Safán encontraron la ley de Dios. Y al encontrar la ley de Dios, porque habían puesto en orden la casa del Señor, porque había estado abandonada, entonces Josías dijo, voy a buscar a Dios, voy a poner en orden su templo. Encuentran, ¿qué es esto? La ley de Dios. Esto no debería dirigir nuestras vidas, esto no debería ser lo que marque el rumbo de nuestras vidas, esto no debería ser lo que dirija todo nuestro ser. Vamos a llevársela al rey. Y se la leyeron al rey. Y se la llevaron al rey. Y dice que al escuchar la palabra de Dios, el rey respondió, escuche esto, con quebrantamiento. El rey escucha la ley de Dios y dice, ¿qué hicimos? ¿Cómo pudimos olvidar la palabra de Dios? ¿Cómo pudimos menospreciarla? ¿Cómo pudimos olvidarla? ¿Cómo pudimos ser negligentes en estudiarla? Esto no está bien. Entonces envió a consultar lo que allí estaba escrito. No es simplemente leer la Biblia. Él dijo, quiero entender lo que eso significa. Quiero saber cuál es el significado del texto. Quiero saber qué implica para mi vida. Y recibió respuesta de Dios. Y Dios le dijo, he aquí traigo mal sobre este lugar, porque ustedes me abandonaron. Por cuanto me han dejado, dice la Biblia. Escuchen esto. Olvidar la palabra de Dios. Menospreciar la palabra de Dios. Tenerla en poco en mi vida personal es menospreciar y tener en poco a Dios mismo. El Señor dijo, ustedes me han olvidado. Pero Señor, si estamos haciendo sacrificios, si estamos cumpliendo las leyes ceremoniales, si aún se siguen matando animales,
Y si aún se sigue circuncidando el pueblo de Dios, ¿por qué te hemos olvidado? ¿Aún estamos cumpliendo tu ley? No, ustedes dejaron la ley. Ustedes me han dejado a mí. Eso dijo el Señor. Tremendo. La relación de Dios con su palabra. Dejar, olvidar, descuidar la palabra de Dios es dejar, olvidar y descuidar a Dios. Ponemos tanto empeño. Muchos de nosotros estamos tan preocupados, hermanos. No, que mi hijo no se lleve matemática, que entienda matemática. Y estamos dispuestos a quedarnos toda la noche. Por favor, hijo, entiende. 2 más 2 es 4. No es 3, no es 5. Y le preguntamos, ¿cuánto es 2 más 2? 3. No. Hijo, vení, estoy cansado. Son las 12 de la noche, yo quiero que te saques un 10 mañana. Pero ¿cuánto empeño ponemos para enseñar la verdad a nuestros hijos? De la palabra de Dios, lo que va a transformar sus vidas. ¿Cuánto valor tiene la palabra de Dios? Eso es lo que evidencia el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto empeño estamos poniendo en enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? Pero el rey Josías respondió con quebrantamiento. Esto requiere humildad, hermanos. Cuando escuchamos algo así, una exhortación así, del lugar que tiene que tener la palabra de Dios, debe ocurrir cambios. Debemos reaccionar, decir, no, tenemos que tomar decisiones. Esposa, vamos a tomar en serio la palabra de Dios. Hijos, vamos a sentarnos. Miren, papá y mamá nos estuvieron guiando por la palabra de Dios, pero quiero que sepan, a partir de ahora, esta la palabra de Dios va a ser nuestra guía. Nietos, vengan. ¿Saben dónde está la sabiduría? Nosotros ya hemos vivido mucho y hemos estado en todo tipo de cosas. Les podemos decir que lo único que importa es que ustedes ajusten su vida a la palabra de Dios. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero necesitamos humildad. Así como Josías respondió con quebrantamiento, respondió adecuadamente a la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre cuando escuchamos una exhortación así y respondemos adecuadamente? Bueno, dice que le fue dicho a Josías, por cuanto oísteis las palabras de este libro, escuchen, y tu corazón se conmovió. Esa es la manera en que recibimos la palabra de Dios. Te conmoviste y la recibiste y te humillaste delante de Dios para oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído. Tremendo. ¿Cuánto quebrantamiento hay en nuestro corazón cuando descubrimos que estamos menospreciando o que hemos menospreciado en algún momento de nuestra vida la palabra de Dios? Sin embargo, el pueblo de Dios se alejó de Dios y Dios les advirtió, no se alejen. Y ellos se alejaron. No se vayan a Jerusalén, no vayan a buscar refugio en Egipto. No vayan. Ellos fueron y entonces llegó el exilio. Bueno, una parte de Israel, el reino se dividió en dos. El reino del norte se fue a Siria, el reino del sur se fue a Babilonia. Recuerdan, ¿verdad? Hay un profeta en medio de todo lo que está ocurriendo aquí. Es invadido por el imperio de Babilonia. El pueblo de Israel es invadido. Y el pueblo babilónico es cruel, es muy cruel. Este imperio ha crecido demasiado porque la forma en que conquistaba era realmente muy sangrienta. Ellos acostumbraban a hacer todo un camino de estacas con cabezas de personas para mostrar esto es lo que va a pasar con aquellos que se resisten al imperio de Babilonia. Cuando conquistan el pueblo de Israel, a Israel es algo tremendo. De hecho, a Jeremías, hay un profeta ahí que está viendo todo esto. Él está previo al exilio y él está después del exilio, Jeremías. Y queda en Jerusalén en ese tiempo. Ahora, a Jeremías, no sé si lo han escuchado, pero a Jeremías se le llama el profeta ¿qué? Llorón, ¿verdad? Muy bien. Bueno, sí, se le llama el profeta Llorón. No me gusta tanto ese nombre porque todos nosotros seríamos llorones, si viéramos lo que Jeremías vio. Cuando Israel fue conquistada, él escribió Lamentaciones. Usted, si lee Lamentaciones, es algo tremendo. Son 5 lamentos. Nos muestra de que los niños, los bebés, eran tomados de las cabezas y eran reventados contra los muros de Jerusalén. ¿Quién no lloraría al ver todo eso, verdad? Todo eso esa maldad es resultado de haber dejado, menospreciado a Dios, el guardián de Israel. Tremendo. A Jeremías se lo llama el profeta llorón por esto. Pero en el capítulo 23 de Jeremías vemos la denuncia de Jeremías sobre los falsos profetas, que dicen que tienen palabra de Dios,
que dicen que no, nosotros somos bíblicos, nosotros tenemos palabra de Dios, cuando en realidad no la tienen. No la tienen. Dios habla y les dice que las falsas enseñanzas de los profetas hacían que su pueblo se olviden de su nombre. ¿Saben? La verdadera relación con la palabra de Dios nos hace que nosotros conozcamos más a Dios en profundidad, que estemos cada vez más humillados delante de Él, que tengamos más temor delante de Él. Eso es lo que produce la exposición fiel de las Escrituras. En la sentencia que Dios da dice, el profeta que tuviera un sueño, que cuente su sueño. Y aquel que fuere, a quien fuere mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. Porque ¿qué tiene que ver tus palabras con las de Dios? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esto está diciendo de que lo que realmente tiene poder para transformar nuestra vida no son nuestras ideas. Miren, no son mis anécdotas que yo podría contar en este momento. No es eso lo que tiene poder para transformar tu vida. Lo que tiene poder para transformar tu vida y mi vida es la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Luego de 70 años de exilio, el pueblo de Israel regresa según la promesa de Dios, pero ya los muros de Jerusalén están destruidos, el templo está destruido, pero nuevamente ocurre un gran avivamiento. ¿Cómo ocurre ese gran avivamiento? Bueno, Nehemías, acompáñenme allí a la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8 nos habla de que este avivamiento viene por la palabra de Dios. Tremendo. Una y otra vez estoy martillando sobre la misma verdad, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire lo que dice. Capítulo 8, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, escuchen, estaban atentos a la ley de Jehová. El valor por la palabra de Dios también tiene que ver con mi atención a la palabra de Dios predicada por maestros de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el pueblo estaba atento, escuchando la ley de Dios. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Esto no es un invento nuestro, el púlpito. Esto está en las Escrituras. Estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Dijimos, vamos a leer la Biblia. Ok, vamos a armar un púlpito. Vamos a armar un púlpito porque la palabra de Dios debe estar en el centro y la palabra de Dios debe descender hacia el pueblo de Dios. No son las palabras de Esdras, es la palabra de Dios que debe descender al pueblo de Dios para producir un avivamiento. Y dice que habían hecho para ello un púlpito de madera y junto con él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras, escuchen, el libro, a los ojos de todo el pueblo. Cuando estudiamos la palabra de Dios es el centro, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios para decirnos? Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Jehová claramente, esto es predicación expositiva, y le ponían el sentido. ¿Qué es lo que esto significa? No es lo que significa para vos, y lo que significa para vos. ¿Cómo te habló Dios a vos? ¿Qué es lo que Dios puso hoy en tu corazón? No es como estudiamos las Escrituras. Cada texto de la Escritura tiene un significado y lo ha dado Dios. Y ese es el significado que nosotros queremos entender y queremos aplicar a nuestra vida. Y leían el libro de la ley claramente y le ponían sentido, le daban explicación, de modo que entendiesen lo que ese texto significaba. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. Ellos empezaron a llorar al escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios quebrantó sus corazones. La palabra de Dios trajo convicción, trajo cambio, trajo transformación, trajo vida espiritual. Y eso empieza con un quebrantamiento, con un lloro en el corazón. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Porque la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios nos muestra, es un espejo que nos muestra lo que no está bien en nosotros, lo que aún no es semejante a Cristo. Así que todo el pueblo empezó a llorar. Y el Señor dice, no lloren. Estos días santos, Dios está obrando transformación en sus vidas por medio de su palabra. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Bueno, ¿quién es el que lee todo el tiempo estas palabras? Es Esdras. Nehemías está contando. Nehemías es un instrumento de Dios. Él es un gobernador. Él está en la parte de administrar todo este asunto. Él está liderando al pueblo, organizando al pueblo, pero Esdras es el que trae la palabra de Dios. Pero ¿por qué Esdras? ¿Por qué Esdras puede hacer lo que hizo? Miren Nehemías 9:3, lo que dice la palabra de Dios. Y puestos de pie
en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron pecados y adoraron a Jehová. Ese es el resultado. Ahora, si vamos a Esdras, capítulo 7, es el libro anterior, Esdras capítulo 7, versículo 10, vemos por qué Esdras fue usado así para producir un avivamiento en medio de su pueblo. Bueno, escuche lo que dice de Esdras. Porque Esdras, ¿todos tienen ahí Esdras 7:10? Porque Esdras había preparado su corazón. Hay una resolución de un hombre que prepara su corazón. ¿Para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. Él dijo, no puedo continuar así, tocando de oído. No podemos simplemente ver la superficialidad de la Biblia. Yo quiero inquirir la ley de Jehová. Quiero entenderla. Quiero saber qué dice acá. Señor, si aquí estás tú, en tu palabra, si aquí tú te revelas, yo quiero saber qué dice este texto. Quiero entenderte, quiero conocerte. Y para cumplirla. El siguiente paso es, debo de conocer conocer la palabra de Dios, una disposición de obedecer la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, de que la palabra de Dios me transforme mi vida, mi integridad, en lo íntimo de mi corazón. Cuando nadie me ve, que la palabra de Dios está impactando ahí, en mi santidad personal, en mi integridad personal. Y luego en mi familia, mi esposa, que la persona que más me conoce, sepa que estoy siendo impactado por la palabra de Dios. Y luego mis hijos vean a un hombre que está siendo impactado una y otra vez, humillado por la palabra de Dios. Eso es lo que propuso en su corazón Esdras. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y luego para enseñarla. Ese es el orden. Primero estudio, luego lo vivo y luego lo enseño. Luego lo enseño. Y eso es lo que hizo Esdras para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo me pregunto, ¿qué sucedería si alguno de nosotros se levantara y dijera, Señor, yo quiero ser como Esdras? Señor, dame esta resolución del corazón. Yo quiero ser ese hombre dispuesto a inquirir la ley de Jehová. Y al entenderla, Señor, a empezar a vivirla. Y al vivirla, Señor, poder enseñarla a tu pueblo. No para gloria personal, Señor, quiero que tu nombre sea exaltado en medio de mi pueblo. ¿Qué sucedería, hermanos? Si tomáramos en serio así la palabra de Dios. Hablando del valor de la palabra de Dios, pasamos los profetas y llegamos al profeta Isaías. Isaías 55:11 nos habla acerca del poder de la palabra de Dios. Dice que cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, obra con su poder. Y esta es la confianza que yo tengo hoy al exponer la palabra de Dios. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Qué tremenda confianza que podemos tener. No tenemos que zamarrear a las personas. Reaccionar. No, soltamos la palabra de Dios. Y Dios obra por medio de su palabra. Dios obra por medio de su palabra. Los que somos padres, amamos a nuestros hijos y en ocasiones estamos ansiosos porque nuestros hijos conozcan genuinamente al Señor. No que hagan una oración, no que digan que sepan orar en la mesa, no que vengan a la escuela dominical y cantan que Jesús es hermoso. Queremos que realmente amen a Cristo. Y eso sabemos que es una obra del Espíritu Santo, de Dios, por medio del Evangelio, ¿verdad? Pero en ocasiones nos agarra una ansiedad. Señor, ¿cuándo vas a salvar a mis hijos? Señor, quiero ver frutos en ellos. No puedo meterme en su corazón ni zamarrearlos. Lo que sí puedo hacer es predicar la palabra de Dios. Que no volverá a Dios vacía. Y Dios va a orar. Y esa es la confianza que tenemos, ¿verdad? Confiamos. Confiamos en Dios y en el poder de su palabra. Pero Isaías no solamente dice eso. En Isaías 66, versículo 2, acompáñame allí. Isaías 66, 2. Decimos, sí, es muy valioso la palabra de Dios, pero también tenemos que actuar, ¿verdad? No es solamente, a mí me gusta la palabra de Dios, pero yo soy un hombre más de acción. Yo quiero estar activo, quiero servir. Bien, eso es hermoso. Eso nace de un corazón que ha sido impactado por el amor de Dios. Sin embargo, hermanos, aunque hay mucho para hacer en la obra del Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos, hay algo que el Señor anhela antes que nada en tu corazón. Mire lo que dice Isaías 66. Jehová dijo, el cielo es mi trono, escuche esto, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué está queriendo decir, Señor? Bueno, el Señor está diciendo, todo es mío.
Bueno, Señor, pero ¿no querés que te cantemos? Sí, pero yo estoy suficiente en mí mismo. No necesito que nadie me cante, no necesito que nadie me alabe. Yo estoy satisfecho en mí mismo. Señor, pero mirá qué hermoso lo que construimos para ti. El cielo es mi trono. Oh Señor, pero mirá mis ofrendas. No, la tierra, todo, es el estrado de mis pies. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas las cosas fueron hechas. Todo lo que existe es mío. Yo lo creé. Yo soy dueño de todas las cosas. Entonces, Señor, ¿qué puedo hacer? Porque yo te amo, Señor. Yo quiero agradarte, quiero servirte, quiero tener mis manos llenas para entregarte, porque tú eres mi Rey, mi Salvador. Yo te amo con todo mi corazón, Señor. ¿Qué debería hacer para demostrarte cuánto te amo? Entonces, continúa el texto. Y dice Jehová, pero miraré, pero atraeré a mi atención, pero pondré mis ojos a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Humildad. Hay dos lugares donde Dios habita, en lo alto y lo sublime, y con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿verdad? Pero continúa y dice, y el que tiembla ante mi palabra. ¿Querés ser un siervo de Dios? Temblante su palabra. Temblante su palabra. Humillate en su palabra. Vamos más rápido. Proverbios 35 dice, probada es toda palabra de Dios, cada palabra de Dios es cierta. Y llegamos al salterio. El salterio es el cancionero del pueblo de Israel. Y comienza este salterio, comienza diciendo, alaben a Jehová, alaben todos sus santos, ¿verdad? Comienza así, el Salmo 1. ¿Comienza así? No, ¿verdad? Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Tremendo. El cancionero de Israel comienza apuntando ¿a dónde? A la palabra de Dios. El Salmo 138 nos dice que Dios ha exaltado su nombre, su persona, su honor, sus atributos. Dice, yo he puesto mi nombre, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Exaltar a Dios es exaltar su palabra es exaltar a Dios, según el Salmo 138:2. ¿Qué decir del Salmo 19? El Salmo 19 fue una trompada en mi mentón. El Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Saben? Yo lo compartía con algunos hermanos. Yo sirvo al Señor de muy pequeño, pero el Señor me ha corregido, me ha quebrantado tantas veces. He hecho tantas cosas mal, pensando que yo podía tener tan buenas ideas, podía ser tan amigable con las personas y que las personas necesitaban mi amor, mi cariño, mis buenas ideas, mi forma buena de enseñarles y lo demás, pero nada de eso necesitaban. Veía a los jovencitos, a los jóvenes, a los adolescentes que llegaban a cierto punto de edad y luego se iban. No había convicción, no había progreso, no había lucha contra el pecado en su vida. Yo decía, ¿qué pasa? Las actividades son cada vez más divertidas, cada vez somos más. Cada vez más jóvenes se añaden y somos un montón y nos divertimos un montón. Y empecé a analizar lo que estábamos haciendo y de repente estábamos un montón de actividades. Alquilamos inflables enormes y actividades muy graciosas y todo sano, todo saludable. Ellos podían encontrar la diversión que no encontraban en el mundo, la podían encontrar en la iglesia, pero ¿saben lo que no encontraban? Era palabra de Dios. Y la ley de Jehová es lo único que convierte el alma, dice el Salmo 19:7. Entonces yo dije, no, algo está mal. Diversión, que la pueden encontrar en cualquier lugar. Lo que no van a encontrar en ningún lugar es la palabra de Dios. Esto es lo que necesitan nuestros jóvenes. Esto es lo que necesitan nuestros adolescentes. Conocer a Dios y amar a Dios de su juventud. Por eso van a surgir Jim Elliot, Jonathan Edwards, porque enseñemos la palabra de Dios con fidelidad. Ha sido un cambio rotundo en mi ministerio, pero para que yo enseñara la palabra de Dios, yo tenía que ser primero un hombre de la palabra de Dios. Y Dios empezó a trabajar en mí, a quebrantarme y a hacer cambios en mi vida. Cuando escuchaba un sermón como este, no era diciendo, sí, es lo que yo hago, sí, yo hago eso. No, Señor, qué mal que estoy, Señor, perdóname. Confío tanto en mis fuerzas, en lo que puedo hacer, en mi creatividad, en mi cariño,
en poder ser bonachón con mis hermanos, en que mis hermanos me pidan consejo. No, mis hermanos tienen que reconocerme porque soy como Esdras. He propuesto en mi corazón en inquirir la ley de Jehová, en vivirla y en enseñarla. Tienen que entender que la palabra de Dios es lo único que transforma vidas. ¿Y qué ocurre cuando nos hemos alejado de estas verdades? ¿Qué ocurre? Bueno, nos empezamos a enfriar, ¿no? ¿No nos ha pasado eso? Empezamos a decir, Señor, no te siento como te sentía antes. Señor, necesito que me avives, que me despiertes. Déjenme mostrarles Salmo 119. Hablando de sermones largos, Salmo 119. Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. El Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia, ¿de qué habla? De la palabra de Dios. Es importante la palabra de Dios en mi vida. Es importante, es muy importante. El salmista está pidiendo una y otra vez, Señor, avívame por tu palabra. Déjenme mostrarles a modo de metralleta cómo dice esto. Miren, versículo 25. Abatida está mi alma hasta el polvo, vivifícame según tus palabras. Señor, enséñame tus estatutos. Versículo 37. Avívame en tu camino conforme a tu palabra, a tu siervo que te teme. Versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame según tu justicia. Por tu dicho me has vivificado. Continúa el Salmo. Y el versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia. Nunca, versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Y continúa, versículo 107, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y solamente estoy mencionando las palabras que dicen vivifícame, no estoy hablando lo que habla acerca solamente de la palabra de Dios. Solamente estoy mostrando de cómo el salmista, si quería vivir, o sea, experimentar un avivamiento, necesitaba ser avivado por la palabra de Dios. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Eso es lo que necesito yo, eso es lo que necesita mi familia, eso es lo que necesita mi iglesia, ser vivificados por medio de la palabra de Dios. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender. Continúa, Salmo 149, versículo 149, oh Jehová, vivifícame, vivifícame con tu palabra, versículo 154, 156, vivifícame conforme a tus juicios, 159, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Pero el final del Salmo es extraordinario. El final del Salmo es el versículo 176. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. ¿Por qué? ¿Cuál es el camino de regreso? Porque no me he olvidado de tus mandamientos. Es el camino de regreso. Bueno, estas realidades que estamos viendo, voy a ser mucho más breve ahora, pero en el Antiguo Testamento también están presentes en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las filosofías del mundo, la sabiduría del mundo, eso pasa. Puedo ser muy útil con un montón de conocimiento, pero solo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Cuando Jesús ora por sus discípulos en Juan 17, le dice al Padre, Padre, por favor, a los que me has dado, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. En Hechos, cuando vemos el nacimiento de la iglesia, dice que perseveraban en la doctrina ¿de qué? De los apóstoles. Doctrina significa enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Enseñaban la palabra de Dios. Ellos perseveraban en eso. ¿Y qué producía? Comunión verdadera. ¿Qué producía? Oraciones verdaderas. ¿Qué producía? Avivamientos verdaderos. La gente se añadía de a 3.000 personas a la iglesia por el poder de la palabra de Dios. Y hubo un crecimiento tan grande en la iglesia que los pastores, los apóstoles tuvieron que tomar decisiones en la iglesia en Jerusalén. Dijeron, hay algunos que piensan que los estamos descuidando. No podemos llevar la comida allá, no podemos llevar a los hermanos aquí, no podemos atenderlos allá. Y lo cierto es que eso es muy importante y no hay que dejar de hacerlo. Pero ¿saben qué? Nosotros no podemos descuidar ni la palabra de Dios ni la oración. Esa es nuestra prioridad. Vamos a convocar a diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo, para que atiendan las mesas. Para que nosotros no descuidemos, dice Hechos, capítulo 6, la palabra de Dios y la oración. Ahí pone en prioridad el liderazgo de la iglesia, enseñar la palabra de Dios y mostrar el valor de la palabra de Dios. En Romanos, capítulo 10, explicando lo que es la fe, dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios.
En Efesios 6 dice que el cristiano va a vencer su batalla espiritual no con declaraciones, exhortando a Satanás, sino teniendo toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios incluye la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué decir de las instrucciones de Pablo a Timoteo? Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Vendrán personas amadoras de sí mismas, que van a tener apariencia de piedad, pero con su vida van a negar la eficacia de la piedad, de la verdad de Dios. ¿Qué tenés que hacer contra eso? Bueno, no te olvides, persevera en la ley de Dios, porque desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para salvación. Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, y aquí viene el encargo más solemne de todas las escrituras, te encarezco delante de Dios. Timoteo, el padre espiritual, le dice a su hijo, hijo, por favor, yo estoy a punto de ser sacrificado. Segunda Timoteo. Timoteo está a punto de morir. Pablo está a punto de morir. Timoteo va a quedar a cargo de la iglesia en Éfeso. Timoteo, ahora te pongo como testigos, no a dos hombres, te pongo a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Timoteo, vas a tener que rendir cuentas a Dios. Versículo 2. Que predique la palabra. Que predique la palabra. Que predique la palabra. Wow. En Hebreos se nos advierte que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y todo esto está hablando en un contexto de que la palabra de Dios había sido menospreciada por el pueblo de Israel. Por eso dice, si oyes hoy su voz, no menosprecies el llamado de Dios. En Santiago se nos dice que aquellos que realmente han ejercido su fe en Cristo no son solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Pedro nos llama a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué decir del libro de Apocalipsis? Bienaventurado el que lee y el que entiende las palabras de esta profecía. Hermano, ¿cómo preparas tu corazón para escuchar la palabra de Dios? Nosotros somos el pueblo de la palabra de Dios. Esa es nuestra identidad. Por su palabra le conocemos, le amamos y le servimos. El pueblo de Israel debería ser el pueblo de la palabra de Dios, pero no lo fue. El Señor les dijo a los fariseos, ¿no habéis leído? ¿Cómo es que no saben esto? Y yo tengo temor de que en algún momento el Señor nos diga a nosotros, ¿cómo no supieron esto? Estaba en la Escritura. ¿Cómo no lo han leído? Y hermano, ¿con qué frecuencia necesitamos leer la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia necesitamos inclinarnos humildemente y solemnemente ante la palabra de Dios? Hay un predicador británico del pasado que responde y dice lo siguiente, estoy finalizando mi sermón, no cabe duda que solo tenemos que ser realistas y sinceros con nosotros mismos para saber cada cuánto necesitamos recurrir a la Biblia. ¿Con qué frecuencia tenemos problemas? ¿Con qué frecuencia tienes tentaciones? ¿Con qué frecuencia enfrentas presiones? Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Además, ¿cada cuánto necesitas enseñanza, guía y ánimo? Todos los días. Si reunimos todas estas necesidades palpables, hay un tema aún mayor. ¿Cada cuánto necesitas ver el rostro de Dios? Ser humillado por su presencia, escuchar su voz, sentirlo, conocer su poder. La respuesta es la misma, todos los días. Como lo expresó el evangelista estadounidense Moody, dijo, el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 15 días. No es posible. Ni guardar aire suficiente en los pulmones para la próxima semana. Eso no es posible. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra propia necesidad. Bueno, hermanos, el tiempo se ha ido y hemos dado muchos martillazos sobre este clavo y esperemos que haya penetrado profundamente en nuestro corazón la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Y para sellar estas verdades, comparto una extensa cita de Donald Whitney en Disciplinas Espirituales. Y él dice lo siguiente, deberíamos todos tener la pasión del siguiente hombre por la lectura de la palabra de Dios. Robert Sumner
en La maravilla de la palabra de Dios, escribió este hombre este libro, habla de un hombre en la ciudad de Kansas City que había resultado gravemente herido por una explosión que le había desfigurado el rostro, que había quemado su rostro, había perdido la vista y había perdido sus 2 manos. Cuando el accidente ocurrió, este hombre hacía poco tiempo había conocido a Cristo. Había sido salvo y estaba apasionado por conocer a su Salvador. Y lo más triste de este accidente es que este hombre descubrió con este accidente que no iba a poder leer la Biblia. No iba a poder conocer a su Salvador a través de las Escrituras. Eso le dio mucha tristeza. Entonces, se enteró de una mujer en Inglaterra que leía braille con sus labios. Él no tenía ya sus extremidades. Su rostro estaba desfigurado, había quedado ciego. Entonces dijo, tal vez puedo leer como esta mujer con mis labios la palabra de Dios. Empezó a estudiar, empezó a investigar todo este asunto, pero había quedado totalmente desanimado cuando descubrió que puso sus labios sobre el braille para poder leer las Escrituras, pero las terminaciones nerviosas de sus labios habían sido dañadas. No tenía sensibilidad, no podía leer. Pero él quería conocer a su Salvador. Insistía día a día, Señor, dame sensibilidad, por favor, dame sensibilidad. Y en una ocasión sus labios estaban secos. Entonces sacó su lengua para hidratar sus labios. Y en eso notó que su lengua sí percibía el braille. Y dijo, puedo leer con mi lengua, no con mis manos, no con mis ojos, no con mis labios. Puedo conocer a mi Señor por las Escrituras, con mi lengua. Cuando este hombre, Robert Sumner, escribió este libro donde menciona su testimonio, este hombre había leído la palabra de Dios con su lengua 4 veces. 4 veces. Si él pudo hacer eso, si él pudo entender la importancia, el valor de la palabra de Dios para su vida, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que la palabra de Dios sea el centro en tu vida y vivas de acuerdo a la voluntad de Dios? Y seas descrito al final de tu vida como un hombre, como una mujer que tomó en serio la palabra de Dios. Allí estaremos nosotros, el pueblo de Dios, honrando tu vida y honrando tu muerte. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, bendita palabra. Queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas y entendemos que somos llamados a honrarte por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que la palabra de Dios sea el centro en nuestras vidas. Que no te menospreciemos, Señor, menospreciando tu palabra. Y que cada uno de nosotros, hombres, mujeres, niños, muchachos, jovencitas, podamos ser formados a la imagen de Cristo por el amor, por el aprecio, por el respeto a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.